Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Amigo Félix Podcast. En esta ocasión os traigo una relajada charla, ya conocéis el tono de las conversaciones sosegadas, serenas que llevo a cabo en este serial. Charla, decía, con uno de los divulgadores y naturalistas que más he admirado siempre, y cuya carrera profesional ha estado marcada por la profunda devoción que él siempre ha sentido y que ha demostrado al legado de Félix Rodríguez de la Fuente. Me estoy refiriendo, y en el título de este episodio lo habréis leído ya, a Luis Miguel Domínguez Mencía, naturalista y documentalista español que ha dedicado toda su vida a la divulgación y conservación de especies y al cuidado de la cultura etnográfica como pocos otros lo han hecho. Fauna callejera, Amazonía última llamada, Tesoros del Sur o Biodiario son algunos de sus éxitos televisivos. También ha trabajado en radio y ha sido un activista abiertamente comprometido con la protección del lobo ibérico a través de la plataforma ciudadana Lobo Marley. En lo literario, recientemente publicó Lobo, Historia, Ciencia y Conciencia, un libro que os recomiendo y que explora la relación histórica entre los humanos y el lobo desde diversas disciplinas, destacando su impacto en nuestra cultura. Nuestro encuentro se produjo el pasado 28 de abril de este 2025 en su propia casa. Sí, el mismo día del gran apagón eléctrico. De hecho, estuvimos conversando ajenos a esta desconexión digital cuando todo el país la padecía, y no supimos de ella hasta terminada la entrevista. En esta hora y pico que vais a escuchar, Luis Miguel Domínguez deja oírse sin filtros, sin imposturas, claro, sincero, directo, regalándome una cordialidad que no sé si merezco, pero de la que le estaré siempre agradecido. Como adolescente de finales de los 70 que él fue, pudo contarme qué ha significado Félix en su vida, qué recuerdos mantiene de aquella España en la que el ecologismo daba sus primeros pasos, cuán influida está su persona y su propia obra documentalista y divulgativa por el mayor naturalista que ha conocido este país, y cuáles han sido las alegrías y los contratiempos vividos en todo este tiempo, precisamente por mostrarse abiertamente defensor de la protección total del lobo ibérico por ley, siendo él un personaje público. En 2019, Luis Miguel Domínguez se enfrentó a un ictus que le dejó ciertas secuelas, pero del que logró recuperarse con determinación. Su compromiso con la naturaleza y su apasionado estilo divulgativo siguen intactos. Una muestra de ello son los siguientes minutos de podcast con los que ya os dejo. Bueno, pues ya estamos grabando, Luismi, ¿vale? Tranquilo. Veníamos hablando, y quiero que los oyentes también lo sepan, de la necesidad que he tenido desde el primer momento en que decidí crear este serial corto de La Madriguera, Amigo Félix Podcast. Necesidad, decía, de que ya no solo sean personas que conocieron a Félix en vida, que trabajaron con él, que estuvieron mano a mano, codo con codo, con este personaje tan importante del conservacionismo en España. Me parecía importante, insisto, el que quienes os habéis sentido influidos por su obra, por su figura, quienes lo tenéis como faro, también pudierais sentaros tranquilamente conmigo, de forma relajada, a hablar sobre Félix y sobre lo que significó para vosotros. Te estoy agradecidísimo por dejarme entrar en tu casa y por decidir sentarte conmigo a charlar durante un ratito sobre estas cuestiones, sobre Félix. Yo te voy a ser sincero, lo voy a hacer ahora y lo voy a hacer con el micro ya en marcha. Porque lo que sí es cierto es que a medida que se va viviendo, se va perdiendo una cierta ingenuidad o inocencia, ¿no? Cuando yo me meto en la gran guerra del lobo, de la protección del lobo ibérico, sé que me meto en un avispero, pero no podía imaginar hasta qué punto. Y desde luego, en todo este proceso pierdo esa inocencia que me caracterizaba, ¿no? Ese todo por la patria que era seguir sin duda a Félix y a los postulados de Félix y seguirle como un líder espiritual, ciertamente. Claro, han surgido en el camino tropiezos serios, desagradables, que a mí particularmente me han afectado de manera muy rigurosa, ¿no? Me estoy refiriendo especialmente a la figura de Odil. Odil
era una niña de 7 años cuando Félix Rodríguez de la Fuente se mata, y por tanto la conexión de Odile con todo lo que manejaba su padre, tangible e intangible, esa conexión es lícita, porque es la hija, nada más y nada menos, pero esa conexión no es del todo perfecta, no cierra el círculo perfectamente, hasta tal punto de que yo puedo asegurar que en este país hay decenas de miles de personas que se consideran hijos de Félix Rodríguez de la Fuente, pero no a pie juntillas, no en plan de seguidismo absurdo e irreflexivo, sino de verdad, de corazón. Somos muchas las personas que nos hemos sentido inspirados por Félix Rodríguez de la Fuente. Esa desconexión de la que me hablas para con la familia, para con Odile, sin pretender tampoco profundizar mucho en el asunto, se ha visto, ha sido evidente, ha traspasado la pantalla o los periódicos. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo tu figura, particularmente tu figura, Luismi, era notable siempre que llegaba un aniversario, una celebración. Estás en algunos documentales conmemorativos a la figura de Félix, siempre había un espacio para Luis Miguel, y esto desaparece. Dejas de ser esa cara visible con la que yo quería contar hoy, porque para mí, sé que esto va a poder sonar y quien lo escucha va a decir, ya está Pepe un poco dorando la píldora. Tengo que ser honesto, ¿por qué voy a mentir? Si ha habido alguien, Félix será irrepetible. Si ha habido alguien que se ha podido acercar un poco a ese nivel divulgativo, yo estoy sentado delante de él. Esto es así. Siempre lo he considerado, Luis Miguel. Por tanto, esa ruptura no la hemos visto lógica, porque siempre he pensado que tienes mucho que decir en cuanto a Félix. Sí, sobre todo cuando el hecho que ha motivado este desajuste humano y personal ha sido simple y llanamente la protección por ley del taxón más simbólico en la obra y en la trayectoria de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha sido el lobo ibérico. El lobo. Cuando, fruto de esa pelea honesta, desde luego por mi parte honesta y de entrega total, esa pelea por conseguir la protección por ley del lobo ibérico, en la medida en que yo piso el acelerador por ahí, me encuentro con una Odile más cercana al mundo de la caza, al mundo cinegético, que a los postulados que manejaba la sociedad civil y que aún maneja, sin duda, exigiendo la protección de nuestro patrimonio natural. Claro, esto es lo que a mí me deja realmente desorientado, ¿no? Convertirme de pronto en alguien que, según se dice, está haciendo algo que mi padre jamás aprobaría, etcétera, etcétera. ¿Cómo que jamás aprobaría? Fue Félix el que nos inoculó este veneno que ahora degustamos de esta forma, ¿no? Veneno que, por cierto, ha tenido resultado. Han sido 4 años, por primera vez en España, de protección total y eficaz de esta especie, y por tanto la propia recuperación de ese taxón se la debemos a esa lucha de toda una sociedad que a mí me tocó encabezar, sí, como antaño le tocó a Félix hacerlo, ¿no? Si quieres, de Lobo Marley, que es una parte importante, tiene que serlo, de esta entrevista, hablamos un poco más tarde del tema del lobo. Por supuesto, de aquí no me voy sin que me des la opinión que tienes ahora mismo de esta desprotección que acabamos de vivir hace unos meses, terrible. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza de Félix? El primerísimo de tu infancia, porque eres niño de Félix realmente, sí, porque compartiste con él tiempo y espacio. Pues el primer recuerdo siempre es para mí el mismo, el verbo, la palabra, la fuerza en la palabra, la profundidad de lo que se dice y cómo se dice. A mí me apasionó eso. De hecho, yo, de algún modo, me he caracterizado o me he dedicado a la comunicación. Para mí esa es la parte que me pareció más preciosa de la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Me recuerdo a mí mismo volviendo deprisa y corriendo de clase para escuchar en Radio Nacional La aventura de la vida, ¿no?
Entonces, esa radio, esa soledad de un espacio, esa modestia de tu propia casa, de tu propio hogar, acompañada por la modestia de una palabra cultivada, como era la de Félix, que no decía tonterías, que no empleaba el tiempo para llenarlo de manera absurda, como hoy vemos tantas veces en los medios de comunicación. El rigor y la belleza de la mano. Félix era eso, rigor y belleza. Por tanto, respeto al gran público, el respeto de un locutor, locutora, de una persona que se dedique a la comunicación colectiva. El respeto se demuestra precisamente con la preparación, con el mimo y el cuidado, como tú haces, para que al final el producto llegue a ti en total calidad. Coincido contigo en que en Félix se notaba esa molestia, claro, por saber lo que estaba diciendo, a quién estaba lanzando el mensaje. No daba puntadas sin hilo. No, Y que alguien lo haga a un nivel de improvisación tal al que lo hacía Félix, eso sí que es apoteósico. Sé que tú también juegas mucho con la improvisación y en tu carrera has estado salpimentada también. Sí, y fíjate que... de ese aspecto. Qué pena ahora mismo esto que te estoy oyendo, es muy bonito porque si yo considero cuál es lo peor que a mí me ha pasado después del ictus. ¿Sí? Bueno, yo tengo daño cerebral sobrevenido, además de un problema de movilidad, de una discapacidad en todo mi lado izquierdo, que la tengo paralizado. Pero con respecto al daño cerebral sobrevenido, lo que más he hecho en falta es la capacidad de la improvisación. Yo ahora no sé improvisar. Y no solamente no sé improvisar. Mi cerebro, cuando falla en esta materia, se pone nervioso, me pongo irascible, me pongo triste y lo paso fatal. Yo era el rey de la improvisación. Coño, yo era el rey de la improvisación. Ahora soy incapaz. Bueno, y lo paso mal. No creo que te sirva de consuelo, pero ahí está Fauna Callejera, ya, ahí está todo Vietnam, Vida tras la muerte, sí. Ahí está Amazonía, Última Hora, sí. Última llamada. Sí. En fin, ese legado está ahí, y ahí se ve esa cosa bien trabajada, esa parte improvisada. Claro. Yo la primera vez que te veo, la primera vez que coqueteo con tu dialéctica y con esa improvisación que a mí me enamoró como con Félix, fue en Fauna Callejera. Una serie... Es una joya muy olvidada, no la vuelven a reponer tanto como debieran. Es verdad que quizá ha envejecido un poquito mal por el grano, por la calidad de la imagen, claro. Pero hasta ese encanto para mí tiene una serie de esa época. Gracias de corazón. Sí que lo tiene. Otra cosa que quería que me contaras y que os pido siempre que me contéis, quienes vivisteis en la época de Félix, que era vivir en una España en la que Félix era pues casi como una estrella de rock and roll, como una estrella del pop. Bueno, era una persona popular, por supuesto, un referente a nivel internacional. Porque yo soy un admirador en diferido, un admirador póstumo de Félix. Yo nazco en el 81 y Félix se nos mata en el 80. Claro. Por tanto, todo lo que yo he mamado o he podido escuchar de él ha sido ya después de su muerte, reposiciones y demás. He sido un coleccionista acérrimo de material divulgativo, libros, bueno, a nivel editorial lo tengo yo creo que casi todo. Pero no viví esa época, esa España. Claro. ¿Cómo era esa España, la España de Félix? La España de Félix era una España gris, cuidado, era una España de verdad gris, una España triste, una España a la que le faltaba algo de atmósfera multicolor. Sí. Y esa precisamente es la que aportaba Félix Rodríguez de la Fuente. Félix vino basándose en unos pilares tradicionales o tradicionalistas, ¿no?, de aquella España, de aquella Castilla. Él venía de ahí y tiraba de todo eso para elaborar una narrativa absolutamente moderna, absolutamente innovadora. Félix Rodríguez de la Fuente hace un trabajo innovador, incluso desde el punto de vista del propio género documental. No podemos decir que es que había un determinado material y él vino a renovarlo. No, es que no había, es que ese material no existía, es que la tele nace con Félix Rodríguez de la Fuente, van de la mano los dos en esta España. Esto no ocurría en Francia, esto no ocurría en Inglaterra o en Estados Unidos, pero aquí la televisión a color
en mi caso, en el caso de mi familia, de mi modesta casa vallecana, llegó a tiempo para ver los últimos 10 episodios del Hombre y la Tierra a color, porque el resto de toda la obra de Félix fue en blanco y negro. Claro, así es como este país iba creciendo y Félix a la vez. De hecho, yo estoy convencido de que Félix disfrutó de ese periodo en el que un divulgador como él precisaba de una herramienta sofisticada y hermosa como era la propia televisión. Entonces, a la par fueron ambos creciendo y regando esta España de buenas ideas y de buenas lecciones, ¿no? Se dieron una serie de ingredientes ahí, se concatenaron una serie de cosas. Totalmente. Que es imposible que se vuelvan a repetir. No, Lo que tú dices, el nacimiento de una tecnología cinematográfica nueva, su grado de improvisación. Ellos también han hablado de ese tipo de montajes, de trucos, pues que hoy en día te llevaría las manos a la cabeza, pero que el resultado está ahí, ¿no? Hombre, yo recuerdo, hay capítulos en los que, por ejemplo, recuerdo al herrero de Sigüenza, provincia de Guadalajara, preparando una caja estanca de metal pesadísima para poder grabar al desmán de los Pirineos, por ejemplo, en el agua de un río, ¿no? Sí. Del río Dulce. Pero claro, esa caja estanca era pura improvisación artesana de la época. Hoy sabemos que las Scubacam nos permiten hacer grabaciones bajo el agua de una gran calidad, ¿no? Claro. Incluso la propia muerte de Félix Rodríguez de la Fuente es improvisación de la mala, improvisación de la producción de Prado del Rey, de Televisión Española. Sois muchos los que me habéis apuntado en esta dirección la muerte, el accidente de Félix. Es verdad que hay una persona muy interesada en contarme qué pasó allí, porque lo vivió. Claro. Miguel Molina, lo tengo pendiente, me ha dicho que sí a una futura entrevista y estamos alargándolo porque no coincidimos. Pero le pasa como a ti, sois muchos los que estáis convencidos de que aquello, bueno, pues no se debió tanto al azar como pudo parecer. No, al azar no, tampoco, desde luego acepto la línea conspiranoica de Iker Jiménez, de que lo quisieron matar por no sé qué cosa. Bueno, ya estamos como siempre con las tonterías de ciertos sectores de la pseudocomunicaciones en España, ¿no? No, lo que yo sí sé es que para grabar animales no muy veloces, a poca altura, yo desde luego utilizaría, y he utilizado siempre, un helicóptero, no una avioneta. Las avionetas, sean Cessna o de la clase que sean, siempre las hemos utilizado para transportar personal y material. La avioneta sirve para transportar, pero no para filmar. Si tú tienes que hacer un plano sostenido a poca altura y a poca velocidad, trabaja en helicóptero. Porque la avioneta te puede pasar lo que les pasó a ellos. La avioneta puede capotar. Y al capotar, si estás a poca distancia del suelo y a poca velocidad, te va a costar mucho volver a recuperar, volver a levantar esa aeronave. Y por eso se mató Félix y se mataron sus compañeros. Porque utilizaron una avioneta para filmar cuando en realidad deberían haber utilizado un helicóptero. Por tanto, el tema es una cuestión económica, está clara, y de una absurda improvisación por parte de la televisión española de la época. Quienes te estén escuchando pues se están dando cuenta de que tienes un bagaje profesional detrás de las cámaras, hay mucho material en cuanto a series para televisión española. Luis Miguel ha escrito muchos libros también, alguna película. Esa forma de emular a Félix, ¿en qué momento te nace? ¿Cuándo decides que tú quieres ser documentalista? Fíjate, yo me descubro a mí mismo como un naturalista desde que tengo uso de razón. Félix viene para mí simplemente a apuntalar mi vocación innata. Yo he venido a esta vida con un cometido, está claro. Y yo lo único que hago es ser fiel y leal a mi vida.
Y Félix Rodríguez de la Fuente es una figura que aparece en el horizonte como un faro que ilumina los momentos de sombra, las penumbras y las neblinas. Pero lo que hace es apuntalar, ya digo, mi vocación. Claro. O sea, es donde yo descubro realmente qué es eso de ser naturalista, ¿no? Y por eso empiezo a ir al campo desde bien pequeñito, desde bien niño, con unos prismáticos colgados al cuello y con mi libreta de campo y mi cuadernito y mis bolígrafos, ¿no? Empezarías por lo que tenemos aquí próximo, por la Claro, Pedriza, el siempre. Manzanares, el sureste. Sí, hombre, yo soy vallecano. Yo soy madrileño también, como tú, Vale. ¿eh? Yo soy del sureste de Madrid, Vale. además. Yo soy vallecano, que viene a ser lo mismo, ¿no? Realmente, desde el puente de Vallecas, yo empecé a hacer un naturalismo callejero. De hecho, de ahí viene mi primera obra en televisión española, que es Fauna callejera. Recuerdo a Ramón Colón, presidente de Televisión Española en aquel momento y director de aquella casa, que se empeñó en que la serie se tenía que llamar Fauna urbana. Y yo dije, no, fauna callejera. Y me empeciné y lo peleé. Para mí el término callejero decía mucho más que el término aséptico urbano. Sí. Callejero, fauna callejera, tocaba aspectos de carácter social, de carácter humano sobre todo, ¿no? Y por eso yo quería hablar de fauna callejera, no de fauna urbana. Y todo ello viene de mi idea, además, que he mantenido siempre, de intentar entrar a las cosas conocidas, entrarles por la puerta de atrás. Bueno, la ciudad, ecosistema abiótico. ¿Cómo va a haber fauna en las ciudades? Luismi, ¿qué vas a hacer? ¿Una serie de ratas y de cucarachas? No, señor, no. Y efectivamente grabé 53 especies de fauna silvestre en las ciudades de España. Esa es mi manera de funcionar. Ante el hecho conocido de la ciudad, vamos a darle la vuelta y vamos a disfrutar de auténticas historias naturalistas. Cuando me fui a Vietnam, 3/4 de lo mismo. Vietnam, un país conocido por la guerra, por la destrucción, por la muerte. La historia bélica de Vietnam parece que eclipsaba la historia natural de Vietnam. Qué serie, ¿eh? Bueno, ¿Qué serie te salió? ¿Os salió? un trabajo muy, muy bonito, sinceramente. Pues hasta en ese tipo Muy de honesto, hasta en ese tipo de series se ve por ahí el perfil de Félix. En tus locuciones, lo he notado muchísimo también. Hay gente, nos ha pasado a todos. Yo a veces me he descubierto, me he sorprendido parafraseando a Félix, Sí, pero claro. de forma involuntaria, ¿eh? No pretendes imitar. No, claro, el tema de la imitación dura 2 temporadas. Exacto. O sea, Luismi, el imitador de Félix, No. entiendo que hoy en día la gente dirá, no, este tío tiene vida propia. ¿no? Claro. No, es verdad que la propia pasión de Félix, esa pasión que sentimos, es muy bonito, por ejemplo, en Brasil, cuando tú estás enamorado de alguien, se dice, estoy apasionado por você, estoy apasionado de ti, estoy apasionado contigo. La pasión era muy importante en la obra de Félix y todos los que hemos estado trabajando en esa dirección hemos seguramente adquirido formas que pueden recordar, emular la manera de hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero en mi caso, de verdad, tengo vida propia, sin duda. Se nota, aunque ya te digo que viene salpimentado todo claro. por esa Félix-manía Claro. que nos invade. Un punto importante, el tema de la voz. Hace poco hablaba con Benigno Varillas, alguien que también quiere formar parte, ya que ha sido uno de los biógrafos autorizados de Félix, que nos tiene ahí porque no sabemos cómo tirar de ese hilo. Sabemos que en algún momento se estudió a nivel mecánico, físico, biológico, la voz de Félix. Ahí había algo. En un momento determinado alguien quiso investigar si el éxito de la figura de Félix, que por supuesto la voz tiene mucho peso, estaba en esas pausas bien medidas, esos fraseados, como digo yo, tan largos en los que tú te quedas sin aire y Félix los aguantaba.
Algo había ahí mecánico en su respiración. Claro. Y no termino de encontrar quién lo estudió, dónde se estudió. ¿Sabes algo? ¿Te ha llegado algo al oído de la voz de Félix, ese secreto que él nunca contó? La voz de Félix es en sí mismo, efectivamente, un secreto. Yo creo que lo más bonito que tiene la voz de Félix es su origen. Si acudimos al origen de la familia de Félix Rodríguez de la Fuente, del panorama en el que él abre los ojos por vez primera cuando le dan a luz, si exploramos esos orígenes de esa Castilla concreta, de esa Bureba, de ese páramo de Masa, ahí descubriremos una cacofonía muy bonita, que seguramente la voz de Félix fue la que tuvieron algunos monjes en aquellos monasterios, algunos monjes cuando cantaban gregoriano o impartían una determinada homilía, seguramente lo hacían con esa prosodia, porque el quid de la cuestión es la prosodia. Sí. También, y acudo al ictus de nuevo, cuando yo vuelvo del ictus, vuelvo sin prosodia. Yo me tiro en coma prácticamente 3 meses y en esos 3 meses evidentemente no hablo. Obviamente cuando vuelvo mi voz es cavernaria, mi voz es una cueva en sí misma y no tiene prosodia. O sea, soy incapaz de abrir entre una coma y otra y generar una aposición, por ejemplo, ¿no? La prosodia es la música con la que lubricamos el mensaje para que llegue al oído del otro de manera idónea. Bueno, pues la prosodia de Félix la tenemos que encontrar en el ecosistema en el que nace ese chaval. Sí. Y esa es una cosa muy bonita. Pues hasta en esa teoría, de esa teoría filopátrica de su lugar de origen, se me queda corta, porque tú hablas con los pozanos, hablas con gente de allí, pueblo de Félix, Poza de la Sal, no encuentras esa cantinela, ese tono, esa voz. Algo tenía Félix, Luismi. Sí, no, claro, hombre, sin duda. Distinto al resto, quiero decir. De hecho, a Félix le encantaba hacer sus exámenes orales. O sea, en la carrera de medicina, él decide que quiere todo hacerlo por vía oral. ¿Por qué? Pues porque se sabía, sin duda, el power lo tenía muy claramente en su voz. Que eso se ha perdido. Hoy en día el examen escrito se ha antepuesto a todo y no permiten... Una equivocación. Poder levantarte delante de tus compañeros, hacer una buena exposición, que sean ellos los que te pongan nervioso. Sí. Luego salen de academias, salen de universidades con muy poquito aprendido a nivel de saber defenderse de cara a una oratoria. A mí me ha salvado el oral. Por ejemplo, yo estoy estudiando ahora mismo árabe, por ejemplo. Y en árabe he decidido siempre examinarme oral. Claro. Porque, bueno, la caligrafía árabe es muy complicada. Y también, bueno, estamos aprendiéndola a la par. Y bueno, es verdad que en oral he triunfado siempre en árabe. Qué bueno. Pero es muy, muy complicado. Pero tiene que ver todo esto con la seguridad en ti mismo que tengas, que Félix sin duda pues la esgrimió a muchos niveles. Él se sabía en este aspecto empoderado. Sí. La voz y la fuerza de la palabra era Félix Rodríguez de la Fuente, era el sello de la casa y él lo sabía. ¿Esto crees que fue lo que hizo, lo que te embaucó a ti? ¿Qué te atrajo realmente de él? Me embaucó eso, me embaucó también, aunque estamos en unos tiempos que a lo mejor si no explicas adecuadamente las cosas se pueden equivocar. Me embaucó su virilidad. Vale. Félix era un hombre viril y yo entendí eso a la perfección. Esto no tiene nada que ver con el machismo, ni con el feminismo, ni con nada. Y sería un anacronismo ponerte ahora a juzgar cosas de hace 40, 50 años. Yo en Félix veía virilidad y esa virilidad a mí me inspiró. Entendía perfectamente al Félix Rodríguez de la Fuente aventurero, vividor y amante. Y eso me entusiasmaba. Y eso me ha acompañado toda mi vida. Yo he sido incapaz de hacer un viaje. Jamás he viajado como turista, jamás en la vida. Todos mis viajes han tenido siempre un porqué,
un contenido cultural o de curiosidad. Y a todos ellos me he llevado a todo el Luis Miguel Domínguez. A todos ellos me he llevado la colección de facetas que tenemos todos los humanos. En el caso de Félix yo las veía, me inspiraban y de alguna manera quería ser como él, claro. No tú y media España, los niños de Félix. Bueno, y llega el trágico día en el que España amanece sacudida con la noticia pues, del accidente de avioneta, con mucha confusión, porque todavía hay gente que te recuerda que se mató en helicóptero, fíjate, cosas de la noticia mal escuchada o mal llegada. Esto cae como una lápida, como una losa en el país. ¿Recuerdas dónde estabas cuando recibes esta noticia, Luis? Lo recuerdo perfectamente. Mira, yo había creado, siguiendo la obra de Félix y los pasos de Félix, un pequeño grupo ecologista cuando España se veía en aquel tiempo tan bonito de la transición. En plena transición, el movimiento ecologista en España se hizo un hueco importante. Ahí aparecieron entidades como ADENA, como AEBDEN, hoy Ecologistas en Acción, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En todo ese tiempo yo monto un grupo que se llama el Grupo Naturalista Naumani, en honor al cernícalo Primilla. Uh-huh. Estábamos en el campo todos los sábados, nos íbamos a las 7 de la mañana, los compañeros del Grupo Naumani, de Vallecas y de Moratalaz, nos íbamos a Rivas hacia Madrid, a la confluencia del río Manzanares y el río Jarama, porque ahí hay una biocenosis muy interesante, ahí hay una cantidad de avifauna impresionante y ese era nuestro lugar de trabajo. Esos cortados que hay allí, sí, claro. En esos cortados yesíferos, de repente, esa mañana, no lo olvidaré jamás, yo estoy viendo a un ratonero. Era un día muy ventoso, un día de sol muy ventoso, típico día de marzo en esta España continental. Y en ese viento andaba enredado un ratonero, empezó a subir y a bajar de manera muy llamativa un ratonero que a mí me llamó la atención hasta el punto de que lo tengo en mi mente ahora mismo. Y de repente, a la altura de la presa del Rey, sí, que es justo donde se han juntado ya el Manzanares y el Jarama, un poquito más abajo, a la altura de la presa del Rey veo el coche de mi padre. Y eso me llama la atención porque mi padre no venía jamás, ¿no? Y veo el coche de mi padre y mi padre sale del coche con los brazos en alto y nos llama, empieza a hacer gestos, nos preocupamos y efectivamente verificamos que era una cuestión preocupante porque mi padre sale del coche, hijo, chicos, veniros, que Félix se ha matado, que se ha muerto Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, nos quedamos paralizados en mitad del campo, llorando todos. De verdad te lo cuento así, ¿eh? Mi padre nos cogió en el coche, vino a rescatarnos de alguna manera y ya recuerdo ir mirando por la ventanilla del coche, llorando sin parar todos ahí. Y recuerdo esto, alguien lo va a interpretar mal, pero no me importa porque fue así. Recuerdo que mirando esa ventanilla, según íbamos pasando por unos campos de maíz a la altura de las lagunas del Porcal, como yo dije algo así como, bueno, pues alguien tendrá que tomar el testigo de Félix. Solo dije, y ahí quedó el asunto, y ahí compartimos aquel grupo de españolitos que habían perdido a su líder espiritual, porque Félix no era solo a nivel intelectual, no. Félix nos tocaba las entrañas, entraba directamente al alma nuestra, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde este grupo de chavales, pues, afrontamos la vida sin Félix, algo que era realmente impensable, ¿eh? No era fácil. Da pena ver cómo a menudo se ha quedado una idea muy reduccionista de todo lo que fue Félix. Claro. Pues hablas con gente que solo recuerda al hombre de la tierra, es comprensivo también, fue el gran exitazo. Claro. Ya lo hemos hablado en otros episodios, si era bueno en televisión, imagínate delante de un micrófono a solas, con una cuartilla en radio,
a nivel literario también. Pero claro, de repente deja muchos frentes abiertos, ha tocado muchos palos, ha enseñado un camino a una juventud que estabais en ciernes en aquel momento y os ponéis en marcha. ¿Con qué edad te pilla esto? Tampoco sé qué edad tienes cuando te enteras de la noticia. A mí me pilla con 17 años. 17 años de edad. Por tanto, todavía hace falta que la fruta madure. Yo soy consciente de eso. Provengo, para empezar, de una familia donde lo único que hemos aprendido es a luchar por las cosas y que las cosas no son fáciles. Y que no hemos tenido padrino jamás. Ni mi padre lo tuvo, ni mi madre lo ha tenido, ni desde luego lo he tenido yo. ¿Llegas a formarte a nivel académico? ¿Haces biología? ¿Te resulta eso Pues muy mira, pesado? ¿Crees que con lo que tienes puedes progresar a nivel autodidacta? Yo no hago biología, creo que puedo ser autodidacta. Sí. Y hoy me alegro de no haber hecho biología, porque, por ejemplo, hubiera hecho antropología a día de hoy. Me interesa mucho más la etnografía, me interesa mucho más Julio Caro Baroja que las cadenas de ADN de no sé quién. ¿Ese interés antropológico te ha llegado con los años? Eso me ha llegado con los años, pero de siempre me acompaña. Toda mi obra está llena de antropología. Sí. Y la obra de Félix también. Por ahí va, porque él también tiene esa línea, él también claro. Esa campana de Gauss en la que llega un interés muy animalista, pero vuelve a sus orígenes otra vez humanos, claro. Aunque nunca dejó de lado el componente antropológico, pero Félix muere sintiéndose muy atraído y lo verbaliza y lo cuenta por el hombre primitivo. Hombre, claro. Querían volar a África, grabar el hombre y la tierra y mojarse un poco de todo aquello que él conocía muy bien. O sea que sí veo que a muchas personas, según vamos creciendo, nos vuelve ese interés por lo humano, fíjate. Hombre, claro, sin duda alguna, yo lo tengo muy claro y es muy emocionante porque es una materia muy bonita. Una cosa que seguramente es la que hemos podido a lo mejor incorporar algunos a la obra de Félix, aunque tengamos la nuestra propia, ha sido el materializar todo esto en el compromiso. Claro. Es decir, de nada sirven los planteamientos solamente intelectuales, que sí es verdad que aportan ciencia y que por tanto nos dan conocimiento y aportan luz, pero además de ciencia deben aportar conciencia. Y ahí es donde creo que Félix también hizo lo suyo. Él se comprometió con su propio mensaje y tenemos ejemplo de ello en muchas situaciones. Pero hay otros aspectos en los que quizá fue listo y dijo, no, aquí no me voy a meter porque me van a crucificar en esta España tan caínita y tan complicada. Bueno, estás ante una persona que soy yo, que desde luego nunca me he cubierto las espaldas a ese nivel. Si he creído, como decía José de Bergamín, la verdad no es una razón, la verdad es una pasión. Si yo he creído alguna vez haber encontrado la verdad de algo, la he defendido a muerte y me he metido hasta el cuello en ello. Casi pierdo la vida con el tema del lobo porque me dio un infarto cerebral motivado por un odio que yo desconocía, que jamás había sentido hacia mi persona, y en la medida en que me meto a defender al lobo, bueno, descubro un odio hacia mí que me acabó reventando una arteria en el cerebro y me acabó dando una subida de tensión que casi me mata. Tú sí le das una razón directa a esto que te pasó, quiero decir, fue precisamente por... Hombre, es que además, mira, cronológicamente yo lo tengo constatado y lo tengo escrito, ciertamente. Mira, de repente en esta guerra híbrida de bulos, de sombras y de mentiras, esta historia no ha empezado ahora, en estos tiempos. Esta es una historia que por desgracia ha acompañado al lobo ibérico toda su vida. El lobo es una especie que lleva aguantando bulos de manera impresionante. Lo que yo no podía imaginar, porque no tenía ni idea de qué estábamos hablando, es que toda esa guerra híbrida se iba a dar contra las personas que de alguna manera habíamos dado la cara por este animal. Y yo una mañana me despierto
y me encuentro en las redes sociales y en algunos pseudomedios de comunicación como OK Diario, el Podemita Domínguez es un estafador, que yo había estafado a 2 abuelos en Valencia. Yo en Valencia me quedé, fíjate, vivo en Madrid. Valencia hace que no la piso, pero vamos, décadas. Bueno, viviendo en Madrid yo había estafado a 2 personas de la Comunidad Valenciana, que eran 2 abuelitos, que yo me había quedado con su testamento, con el dinero de después de su muerte, ¿no? Sí. Entonces tú fíjate, para hacer daño al lobo, me dan a mí la patada, pero la patada que me dan fue horrible, yo no lo pude superar. Entiendo. Me tiré mañanas enteras paseando con mi hijo de la mano, mirando al suelo, yo no podía levantar la mirada, porque creía que la gente hablaba de mí, me miraba, mira el estafador, joder. Si te sirve, sé que no te va a servir de consuelo, pero al menos para que lo sepas. Soy consciente, aquello fue una noticia, a mí también me llegó. Todo sonaba un poco a campaña de desprestigio, es verdad que los que estábamos viéndolo desde fuera tampoco podíamos tener una opinión mucho más formada de la que nos llegaba a través de noticias, recortes de prensa y demás. Pero insisto, tranquilo, porque los que realmente seguíamos un poco tu estela o tu compromiso para con el lobo, andábamos más interesados en saber si realmente esto iba a dañar esa línea proteccionista, si esto iba a afectar a la campaña de protección con el lobo, o incluso andábamos preocupados por saber si volverías a aparecer o no en Biodiario, en Aquí la Tierra o en cualquiera de los programas con los que disfrutábamos. Créeme. No sé si sirve de consuelo o no, porque Sí, realmente claro que sí. derivó en un ictus, que esto es grave. El cariño siempre sirve de consuelo, siempre. Créelo, es así. Además, sinceramente, a nivel de metodología periodística, la que yo, de manera autodidacta, he mamado y he bebido durante 16 años al lado de Iñaki Gabilondo, imagínate. Ahí es nada. Es decir, con el gran maestro Iñaki, yo he sabido que las fuentes son sagradas, y he sabido otra cosa muy importante, y es que cuando vas a hablar de alguien en un medio, llámese OK Diario o El Toro o su puñetera mami, lo primero que tienes que hacer es contrastar esa información y llamar a la persona y darle la oportunidad de una réplica. Oiga, vamos a ver, nos llega esta información, al respecto usted qué tiene que decir. Bueno, a mí no me llamó nadie me habló de nadie, y me vi retratado de manera defectuosa y deforme por medio de la palabra de gente que me odia y que sobre todo odia al lobo. Bueno, a mí todo esto me provocó, ya te digo, esa subida de tensión que me llevó al borde de la muerte. Es inevitable no encontrar paralelismo con lo que le sucedió a Félix con su campaña, que Félix tampoco abanderaba una campaña pro lobo, era en defensa del lobo ibérico. Hizo lo que pudo hacer y hasta donde llegó, todos lo sabemos. Claro. Si a Félix le da las herramientas para que el lobo esté protegido a nivel nacional, al norte y al sur del Duero, por toda la península, incluso Portugal, lo hubiera hecho. Se quedó simplemente colocándonoslo como especie cinegética, que ya era un avance interesante. Claro, pero dicho esto, que es verdad absoluta, dicho esto, yo voy a aportar un poquito más. Félix no quería que se legislara la muerte del lobo. O sea, cuando pasa de ser alimaña a ser especie cinegética, ¿qué ocurre? Pues que se genera un calendario que legisla la muerte del lobo. Y Félix lo que quería era la vida del lobo. Por tanto, digo yo, será mucho mejor, para congratularnos con nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, que el lobo ibérico esté protegido por ley, o sea, que legislemos sobre su vida, que no que siga siendo una especie cinegética. Sí. Bueno, pues según Odil, no, su padre nunca hubiera aceptado esta cuestión. Luismi, mi padre nunca hubiera estado en la trinchera del lobo Marley. Bueno, yo he estado callado muchos años, pero ahora voy a aprovechar para decirle a Odil Rodríguez de la Fuente lo que pienso. Y lo que pienso es que tu padre es evidente que hubiera estado en esa trinchera.
O sea, la idea no es ir contra el mundo rural para salvar al animalito. Seríamos idiotas si hiciéramos eso. No, no se trata de eso. Y de hecho, yo creo en el desarrollo rural sostenible, no cualquier desarrollismo rural. El desarrollo rural, claro que sí, solo el único posible, que es el vinculado a la protección de nuestras especies. No hay otro, claro. Luismi, yo quiero regresar un poco a este paralelismo del que te hablaba, porque yo sí veo, y tú estarás conmigo, yo sí veía a un Félix reaccionario hasta donde le dejaban o hasta donde él quería, tampoco sabemos. No creo tampoco en poner palabras a Félix, hablar en boca de él, pues ni Odín, ni tú, ni yo seguramente sepamos qué hubiera hecho él en muchos términos. Claro. O sea que a todos nos falta información, a todos. Por supuesto. Pero sí ese paralelismo sí lo veo. Sí veo, es muy probable, y seguramente tú estés empapado en esta historia, que Félix tuviera sus detractores, que Félix tuviera sus amenazas, que su vida hubiera estado en peligro. En tu caso derivó en un maldito ictus del que felizmente has salido. Da gusto hablar contigo, o sea, tienes a Luis Miguel Domínguez en persona, con mucho de lo que tenía en su momento, imagino que con cosas que habrá perdido en el camino, ¿no? Sí. Pero Félix le pudo pasar algo así, por supuesto, es que... Hombre, claro, las tensiones a las que se somete a determinadas personas, solamente no pasa nada si la persona es de goma, pero si la persona es de carne y hueso, te puedo asegurar que puedes estar matando a una persona. O sea, ya está bien, ya vale. Yo siempre lo digo, yo no soy de goma, coño, no soy de goma, es verdad. Y tengo sobre todo mi alma y mi corazón, que al fin y al cabo es con lo que yo me muevo. Y emponzoñar a la gente así porque sí, no debe ser gratis, desde luego no debe ser gratis. En el momento en el que Félix abanderaba un poco esta protección real por el lobo, insisto, tú que te has empapado en su figura, que sé que has estudiado la obra de Félix. Pidieron su cabeza. Eso es, ¿qué me puedes contar? ¿Qué pasó en aquellos momentos? Bueno, pues mira, por ejemplo, mira qué cosa tan bonita, muy curioso. Félix Rodríguez de la Fuente las pasa canutas, sobre todo en julio del año 74. En julio de ese año, en un pueblo de Ourense, en Ranti, pueblecito de la provincia de Ourense, desaparece una niña y se empeñan los campesinos en echarle la culpa a una loba. Dicen que ha sido una loba la que la ha matado y la que se la ha comido, ¿no? Y Félix, obviamente, está metido en pleno fragor de la batalla de la defensa del lobo. Ya lo último que faltaba es que apareciera una pobre niña matada y comida por una loba. Recuerdo Tico Medina, gran profesional de la época, poner contra las cuerdas a Félix. Y Félix decir no, no, no y no. No ha sido un lobo. Primero, no ha sido un lobo. Segundo, puedo aceptar la extracción de algún ejemplar concreto más o menos conflictivo, pero para nada la muerte de los lobos. Y Félix Rodríguez de la Fuente lo único que hace es negar la mayor. Aún así le ponen contra las cuerdas. Y ahí lo pasa realmente muy mal. Yo recuerdo que le dejaron a... Sí, es que hasta la palabra asesino me suena, no sé si escrita en algún artículo de prensa. Indudablemente. Félix asesino. Como harían hoy con nosotros, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero la verdad, la auténtica verdad, es que hoy sabemos ya que no fue una loba, que fueron los perros de la PIDE. La PIDE era la policía de frontera portuguesa, que por cierto estaba capitaneada por la dictadura de Salazar en Portugal, y aquí teníamos la dictadura de Francisco Franco. Dos dictadores tenían un tipo de policías muy desagradables y muy asesinas, y la PIDE portuguesa tenía Rottweiler, que eran perros entrenados en Angola para matar personas. Posiblemente, y esto es un tema que ya se explicará documentalmente, pero posiblemente uno de esos Rottweiler de la PIDE portuguesa fuera el que mató a esa niña y no una pobre loba. Exacto.
Claro, y Félix ahí pues luchó como pudo con las herramientas que él tenía y con una coherencia fantástica. Pero que nadie me diga a mí que lo mejor para el lobo ibérico es ser especie cinegética. No, no, que no me lo digan porque vamos a debatir sobre ello mucho tiempo y a lo mejor no tenemos ese tiempo. Mira, ya que me abres este melón, Luismi, vamos si quieres al 4 de febrero de 2021, una fecha que seguro no olvidarás nunca. Por fin la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural aprobó incluir al lobo ibérico en el listado de especies en régimen de protección especial, el LESPRE. Esto significó, bueno, pues que el lobo ibérico por fin ya no podía ser cazado en toda España. Permíteme recordar que parte del catalizador de este movimiento es una plataforma ciudadana, que no ONG, llamada El Lobo Marley, que con mucho esfuerzo y con mucha lucha lográis reunir multitud de firmas ciudadanas para que se consiga poner freno por ley a la matanza de lobos de manera tan indiscriminada. Firmas que son finalmente llevadas al Congreso, algo que ayuda a que este animal se proteja en todo el territorio nacional, en todas las épocas del año. Y hace tan solo unos meses damos un pasito para atrás y volvemos a las andadas. ¿Qué pensaría Félix? No lo sabemos. Desde luego contento no iba a estar porque no era su objetivo, no pretendía que esto pasara. Pero ¿a ti cómo te cae esta noticia, Luismi? Esta noticia yo la he ido digiriendo por fases. El primer impacto fue terrible. Vamos, yo me vine abajo. Te diré más. Yo me he recuperado, me he neurorehabilitado gracias a que lo habíamos conseguido. Gracias a que el lobo ibérico estaba por fin protegido. Cada vez que yo me metía en mi cama, cada noche, jodido, con una hemiplegia y con un problema cerebral serio, por lo menos cerraba los ojos y me reconfortaba sabiendo que las lobas no iban a perder ese año a sus lobendos. Yo tenía esa gran alegría. Cuando se me da esta mala noticia, cuando vemos que la álgebra y la aritmética electoral hace que España decida volver a matar lobos, a mí me sienta fatal, el corazón se me encoge y me pongo malo, enfermo de alguna manera. Porque, entre otras cosas, yo ya no soy el que fui. Yo no voy a poder estar a la altura de lo que necesita el lobo ahora mismo. No voy a poder porque físicamente soy otra persona. Y eso me pone muy triste. Pero a día de hoy te digo cuál es mi análisis real de este asunto. La segunda fase. La segunda fase está clara. Ha sido comprobar cómo la derecha y la ultraderecha que decidieron matar al lobo, en realidad han hecho una cosa absurda, que ha sido vender la piel del lobo antes de cazarlo. O sea, dicho de otro modo, si matan un solo lobo, alguna de las administraciones, Cantabria, Galicia, Asturias o Castilla y León, si matan un solo lobo desde la administración en ese eufemismo absurdo que es el control poblacional, saben que pueden acabar en la cárcel por prevaricación, porque hay una jurisprudencia muy grande que ha acompañado al lobo durante estos 4 años de protección, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Estrasburgo. Es decir, si el señor Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, que es juez de formación, se le ocurre dar la orden de matar 30, 40, 50 lobos, él sabe que está prevaricando, él sabe que va a acabar en la cárcel. Y con esto quiero decir que la piel la han vendido a su parroquia deprisa y corriendo. Tranquilos, ganaderos, tranquilo mundo rural, que nos vais a dar vuestros votos rurales. Tranquilos que os vamos a matar 200, 500 lobos. Y han dicho esto, pero no han constatado el hecho real. Y era el contexto legal que acompaña al lobo hoy. Y ese es un éxito nuestro también, de la sociedad española. Si el lobo no hubiera pasado por el aro
de la protección no tendría la jurisprudencia que hoy le acompaña. El lobo nunca jamás estuvo en España tan bien considerado desde el punto de vista legal como incluso lo está hoy, que le han querido quitar esa protección. Y esto se lo debemos, que esto también hay que decirlo, se lo debemos a una sociedad civil que a mí me tocó en mi papel coordinar de alguna manera, y se lo debemos a un gobierno que supo por fin escuchar. Porque lo que poca gente sabe es que más o menos un mes antes de mi ictus yo recibo una carta de presidencia de gobierno para el presidente de Lobo Marley, que era yo. Recibo una carta, la abro, bueno, con lágrimas en los ojos, mis compañeros Mauricio, Enrique y yo, los tres, abriendo aquel sobre que decía presidencia de gobierno. Era una carta remitida por Iván Redondo, que era el jefe de gabinete de la época, diciendo: Luis Miguel, será un placer para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, convocarle en una reunión para estudiar la posible protección por ley del lobo ibérico. Bueno, esa carta yo la guardo como oro en paño, por supuesto contesto y digo, no le quepa ninguna duda que voy a acudir inmediatamente donde y cuando ustedes me llamen. Y ahí me viene el ictus, ahí casi me muero, ahí entro en estado de coma, ahí me la juego y se para todo, y se queda un silencio total. Y mi primera reunión, cuando abandono la UCI, cuando me he neurorehabilitado, mi primera reunión es con el gobierno, es con Teresa Rivera, es con su secretario de Estado, Hugo Morán, en el Ministerio del Medio Ambiente. Esa es mi primera gran reunión que me llena el corazón de alegría. Y ahí es donde este gobierno demuestra, y lo digo con total sinceridad, demuestran escuchar a una sociedad y protegen de verdad al lobo ibérico contra viento y marea. Entiendo. Ya sabes, esto de la política es así. Hay mucha gente que a mí me dice todavía, y yo alucino: jo, Luis Miguel, pero no te metas en política, si el lobo no es política, si la ecología no es política, esas tonterías, ¿no? A mí me recuerdan estas personas que te dicen esto a los malos ciudadanos griegos, denostados por la Grecia clásica, que eran los analfabetos políticos. El analfabeto político era lo peor que se podía ser. Y cuando alguien te dice, no, si las cosas no son de derechas ni son de izquierdas, bueno, pues vale, señora, muy bien, pero habrá que hacer las cosas. La política es una disciplina humana de primer orden, y esta denostación de la política a mí me lleva a territorios reaccionarios muy preocupantes. Claro. Me pasa también que yo del que se considera apolítico dudo bastante. Hombre. Primero porque todos tenemos una idea, otra cosa será que por tu perfil o por la figura que representas pretendas no mojarte o no necesites mostrar tus cartas. Pero sí creo en decir, en cierto modo, cuáles son tus ideales, en tener un carácter reaccionario siempre en una dirección y en contra de otra. Es que hay que hacerlo así, ¿no? Pero esto me lleva a otra cuestión interesante. Ha muerto Francisco, y perdóname, acaba de morir Francisco, el Papa Francisco, y yo he escrito inmediatamente, ha muerto uno de los míos, y está hablando un agnóstico practicante, y está hablando una persona alejada de la Iglesia. Pero el Papa Francisco, por lo que decía, yo le consideraba uno de los míos, claro, no me cabe duda, mucho más que Wojtyła, por ejemplo, al que también seguí, mucho más, claro. Estamos asistiendo, me ha venido a la cabeza cuando has hablado del Ministerio de Medio Ambiente, fíjate Luismi, yo fui muy crítico con aquello de Miteco, Ministerio para la Transición Ecológica, y Pepe decía,
con lo que me gustaba a mí esto del Ministerio de Medio Ambiente, aunque luego le sumaran pesca, alimentación, o ahora reto demográfico, ahora, ¿no? Y ordenación del territorio, por ejemplo, imagínate. Pero, claro, me he criado con esa nomenclatura, ¿no? Entonces estaba más familiarizado. Era muy crítico, yo, ¿qué han hecho? Mi teco. Ahora lo empiezo a entender. Esto de la transición ya me cala. Sí creo que estamos en un momento, en un impasse, en un momento de transición, venimos de algo, tenemos que hacer cambios. Esa transición se está viendo a muchos niveles y a nivel divulgativo de las ciencias naturales, que también la palabra naturaleza la estamos dejando de lado. Medio ambiente, que está bien, naturaleza, ¿no? Hay gente que se dedica a la naturaleza y está en redes sociales haciendo divulgación. Hay unas praxis, hay otros tropos, se hace de otra manera muy distinta a la que tú venías trabajando o haya podido entender yo, o mucho menos trabajar a Félix. ¿Cómo ves esa manera que tienen ahora los jóvenes de divulgar en redes sobre medio ambiente, la capacidad que tiene alguien de tener un iPhone y prácticamente hacerte un reportaje de Doñana en 15 minutos? Claro. ¿Qué opinión te merece? Hay de todo, pero quiero que te mojes. Bueno, pues mira, te diré, para empezar, siempre que veo algo de una generación posterior a la mía, me ilusiona, me emociona, me hace reír y me hace llorar de emoción. Me gusta mucho, porque por lo menos digo, bueno, aquí está el relevo, aquí está esta gente defendiendo lo suyo. Cada generación tiene que defender su territorio, no me cabe ninguna duda, entonces me gusta. En cuanto a la forma, cuidado no nos vaya a pasar como con el batúa. El batúa tú sabes que es el euskera actualizado, ¿no? Y que de alguna manera se utiliza en toda Euskadi, pero que no es el euskera originario, ni tiene por qué serlo. El batúa es una lengua vehicular que han activado los diferentes gobiernos de Euskadi para que la gente se entienda. Y a mí una vez Pachi, un señor mayor en un caserío, muy majo con su chapela, le pregunté, le dije, digo, perdóneme, Pachi, ¿cómo ve usted esto del batúa? ¿Qué tal le suena al oído? Dice, uy, Luismi, el batúa es una tarta sin azúcar, me dijo. Una tarta sin azúcar, con respecto al euskera que él había escuchado toda la vida. Entiendo. ¿No? Bueno, pues no vaya a ser que estemos haciendo tartas sin azúcar. No nos quedemos solo en la forma, no nos quedemos solo en esos vídeos, en ese material audiovisual y que luego arañemos un poquito y no haya fondo. Ojalá no sea así. Por favor, siempre rigor, siempre profundidad, siempre intención. Si hay intención en las cosas, esas van a perdurar, siempre. Si solo hay forma, la forma se deforma. Las cosas que están de moda se pasan de moda. Y me da miedo eso, solamente esa parte. Pero veo gente muy buena que hace las cosas muy simpáticas y muy bien. Nuestro tiempo ya pasó, mi tiempo concretamente ya pasó. ¿Tú crees? En el siguiente sentido, mira, yo en mis tiempos si quería mostrar algo, hacer divulgación, tenía que convencer a una cadena de televisión. Yo tenía que convencer a Televisión Española para que dispusieran de un presupuesto, activaran unos equipos y ese producto saliera adelante. Hoy, tú lo has dicho, con un simple teléfono móvil, una idea y frescura, me vas a estar mostrando el nido del águila pescadora que tienes a la vuelta de la esquina de tu casa, me lo vas a enseñar ya mañana por la mañana, de manera gratuita además, voy a dar a un botón y voy a ver a ese águila pescadora. Mi tiempo ya cambió. Esto que te cuento afortunadamente agiliza los procesos y yo me apuntaría a eso con toda seguridad, pero por desgracia también esto hace que a veces parezca o puedan parecer los contenidos poco importantes. De hecho, ahí aparecen los generadores de contenidos que son hoy el cáncer de este país. Es que soy generador de contenidos, pero bueno, ¿tú eres periodista o no lo eres? ¿Eres naturalista o no? ¿Eres licenciado en Historia del Arte o qué eres? No, soy creador de contenidos. Bueno, creador de contenidos no es ir como
como el Vito Quiles con una alcachofa, Sí, sí. incordiando al personal. Eso no es una actividad periodística desde mi punto de vista. Parece que hay quien nos intenta convencer de que esto de la divulgación se ha democratizado y quizá lo que ha pasado es que se ha bajado a un plano muy llano. Claro. Claro. Es verdad que ahora cualquiera puede considerarse generador de contenido, pero eso no es aval de nada. El contenido puede ser de muchas formas. Contenido de calidad, como dice Luis Miguel, contenido que te deje reflexión, pues hay poquito. Fíjate, yo me doy con que me descubro a mí mismo huyendo de aquellos vídeos en los que le doy play y la persona que sale me saluda con «Hola chavales». ¡Hola chavales! Lo siento, sé que soy prejuicioso, esto me va a generar críticas. Perfecto. Ya para mí ese es el filtro. Si ya arrancamos así... Estás dando en el clavo, ¡hola chavales! Lo siento, no entro. O por ejemplo el prime time de los multimillonarios de la noche en televisión con unas hormigas de goma espuma. Bueno, la hormiga de goma espuma en un prime time televisivo nunca me encajó. Yo recuerdo una televisión distendida que era la de Íñigo. José María Íñigo hacía estudio abierto y lo mismo te traía a Uri Geller que a un filósofo norteamericano que no habías escuchado en tu vida. Te divertías, aprendías y sobre todo había un respeto y una forma que lo trufaba todo de altura. Tenía altura aquella televisión. Pero ¿sabes qué creo que ha pasado con el tiempo, Luismi? Que esa forma de hacer televisión, esa forma de informar, de divulgar, ha sido barnizada de aburrimiento de tal manera por quienes deciden que aquello ya no es válido por viejo, que el recuerdo de la técnica divulgativa de la que bebimos y aprendimos muchos está siendo pintado de aburrimiento, ¿no? El recuerdo de una época que ya no vale y que son unas metodologías carentes de interés. Cuando Félix hacía documentales con muchísimo rigor, con mucho entretenimiento y no tenía que recurrir al chiste fácil. A mí me crea rechazo el vídeo en el que voy a ser gracioso para hablar de la situación del atún rojo. O voy a hacer un chiste para hablar de determinada situación. No. El humor puedes usarlo para hacerme más digerible el contenido. Pero si tratamos a la gente por tonta, si la infantilizamos, si todo es chiste, chiste y chiste, banalizamos la divulgación medioambiental. De eso se está abusando, fíjate. Claro. Si tú lanzas el mensaje a ras de suelo, la gente no tiene que levantarse para cogerlo. Ah, claro. La gente agachada a cuatro patas de rodillas acaba cogiendo ese mensaje y engulléndolo y deglutiéndolo. Pero Félix Rodríguez de la Fuente, y volvemos otra vez a Félix, no lo hizo así jamás. Él jamás tiraba el mensaje a ras de suelo. Lo lanzaba a una altura tal que tenías que estirarte para cogerlo. Tenía el espectador, el radio oyente, tenía que hacer un esfuerzo. Y por ejemplo, él te mezclaba en su castellano popular, donde decía: estaba yo en el Sabo, estaba en Kenia, y aquellos leones me hicieron cagarme de miedo, decía Félix Rodríguez de la Fuente. Y lo decía junto a la palabra egagrópila o a la pirámide ecológica. O sea, él incorporaba en todo el mensaje un montón de vocablos que te permitían comprender, pero a la vez tenías que estirarte para coger ese material. Hoy no pasa eso siempre, ni mucho menos. De hecho, tengo entendido que hasta a los coetáneos os sorprendía la forma de hablar que tenía Félix, el uso del verbo, las palabras que usaba. Sí, claro. Es que era su firma, no solo su timbre, su tono, su voz, el uso del castellano. Por eso es una persona que pasan los años... Una belleza. Yo me he sentado descargándome pequeños fragmentitos de la aventura de la vida y descubriendo auténticas joyas que no es que estén en el olvido, porque están ahí archivadas en RTV Play, las tienes, ¿no? Pero que dan ganas de extraerlas, de hacer un pequeño montaje de vídeo para que suenen y queden en la posteridad, primero por frescura, por actualidad y porque es que de lo que nos hablara, es que lo que te dijera entraba, lo que tú dices, era un mensaje que te hacía trabajar a ti, claro. te hacía preocuparte por sacarle un poquito más de punta y, bueno, pues no se va a volver a repetir, que es lo que no paramos de Venía a sumar y venía a hacernos crecer.
Y en esa España, en ese tiempo, fue esencial Félix. Aunque no se quisiera pringar en lo político, él ayudó a que la transición por parte de toda una sociedad tuviera complicidad por parte de la ciudadanía. Claro. O sea, tener a un Félix Rodríguez de la Fuente con nosotros en aquella España de los 70, por ejemplo, no fue lo mismo que tener a un Jacques Cousteau para la sociedad de París en aquellos mismos 70. No, Félix Rodríguez de la Fuente llevó a cabo una obra de carácter social en un momento puntual donde la sociedad española lo necesitaba. Si no, todo hubiera sido aplastantemente gris. Y con Félix encontramos la luz, encontramos la chispa, encontramos el pellizco de la emoción. Fue muy importante que Félix Rodríguez de la Fuente compartiera con nosotros la vida en aquellos años. Es que creo que él mismo, y me haces recordar, yo creo que él mismo se adapta a esos cambios. Tú, el primer Félix de Planeta Azul, claro, es un señor encorbatado, con chaqueta, con hombreras, sentado prácticamente en un escritorio, en un pupitre. Luego descubres a un tío que se sienta al borde del escritorio, claro, ya va con esas camisitas de colorines. Claro. Él se moderniza, él sufre ese cambio y nos lo enseña y, hombre, ahí está, y tira de él. Ahí está, qué bonito, qué bien. ¿Verdad que fue así? Es así. Bueno, si quieres, para terminar, una pregunta que os voy a ir haciendo a todos. Para Ángela fue la más dolorosa, no quise tampoco profundizar mucho. La parte del accidente a ella le toca de cerca, me decía que claro, que ella pierde a tres amigos, hombre, no uno, claro, ni dos. Claro. Se le mueren 3 personas. Eran divinos. De repente. Hombre. Tú ya me has comentado cómo te llega la noticia. Ahora quiero, es una opinión pura porque solamente los que estuvieron con él compartiendo aquel día saben lo que pudo pasar. ¿Qué crees, Luis Miguel, que pudo pasar aquel día en Alaska? Yo creo que hubo malas decisiones y la propia inercia de la vida de los equipos de rodaje hace que a veces des por bueno cosas que no. Mira, Teodoro Roa era un hombre muy responsable, hasta donde yo sé era un magnífico operador de cámara. Yo te digo lo que pasó por su cabeza. Teodoro estaba grabando, no olvidemos, rodando, porque con película estaban rodando carreras de trineos de perros. Por tanto, la velocidad de esos animales nunca es mínima. Y Teo tendía a forzar, acércate más, le dijo al piloto, acércate más, baja más. La avioneta en círculo empezó a perder altura, obviamente para acercarse más al objetivo, que eran los perros. Pero esa falta de velocidad, porque la avioneta tenía que ir lenta para que el plano fuera el adecuado, esa falta de velocidad y esa falta de altura dio lugar a que capotara. Dicen que en ese capotaje se movió la carga y un trípode parece ser que pudo darle un golpe al piloto, en la nuca, en la parte de atrás. Sí. Yo mismo he vivido en el Alto Xingu, en Brasil, una tormenta que no nos echó abajo de milagro, en Amazonia, y recuerdo mi mirada hacia atrás a pedirle a mis compañeros que bloquearan toda la carga, que la carga no se moviera. Las maletas de rodaje son de metal muy pesadas. Entonces yo le pedí al equipo, por favor, bueno, cuando fui a dar la orden, ya mi compañero Daniel Úbeda, le recuerdo ahora mismo abrazado a los trípodes y a las maletas, claro, ya estaba él bloqueando la carga. Esa carga parece ser golpeó al piloto y según dicen a partir de ahí pues la avioneta no pudo recuperar. De hecho el impacto fue boca abajo y el impacto se ve en las fotografías como la propia avioneta no tuvo ninguna capacidad de remontar. Cayó tal cual. Por falta de velocidad y falta de altura, un helicóptero jamás hubiera provocado esas muertes. Un helicóptero está diseñado para pararse en el aire, para quedarse como una libélula parado, claro, y trabajar desde el helicóptero
filmando es la cosa más lógica. Eso nos lleva al libro de Ramos Cumplido, ¿Qué lugar tan hermoso para morir? Este hombre es un niño de Félix que se obsesiona con ya no solo con su figura, sino con su desaparición, con la muerte. Él nota cosas, irregularidades, nota contradicciones y decide hacer una labor de investigación, escribe un libro maravilloso, es una auténtica biografía de Félix, pero con el hilo central de su desaparición, del accidente. Recuerdo cómo él también pone en entredicho la abundancia de elementos sueltos en la aeronave. Él dice que tuvieron que volar con muy poquitas cosas, porque... Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es por qué toman la determinación de que tiene que volarse con una avioneta y no con un helicóptero cuando tenemos el documental de la Gruta Valeria y se mueven, otra locura, porque están con un helicóptero a pocos metros de la roca misma, pero que tenían acceso a helicópteros. La decisión ese día de quizás cambiar helicóptero por avioneta pudo ser la decisión errónea. Sí, sí, claro. Y además, en ese mismo momento también hay problemas de fondos. El propio Félix, quiero recordar, era el día de su cumpleaños, al salir del hotel por la mañana para ir a grabar, para ir a filmar, pues en ese momento en la recepción le piden por favor que dejen los pasaportes allí porque no han pagado, parece ser que desde Prado del Rey... Esperaban un dinero. Desde Prado del Rey no llegó el dinero y tal. O sea, había algún problema de carácter de producción pura y dura. Supongo que todo esto ya se estudió en su momento con respecto a lo que ha sido la propia funcionalidad de la propia RTVE en aquel momento. Desde luego yo a lo que me niego es a entrar en juegos conspiranoicos de que Félix era una persona que ponía nervioso al poder y por eso lo quitaron del medio, como si fuera Kennedy. No entro ahí ni quiero entrar. Me parece que le hacemos un flaco favor a la figura honorable de Félix Rodríguez de la Fuente. Pues sí, es verdad que quizás a mí yo creo que no hay dudas de que le cerraban un poco el grifo, la serie quizás había perdido interés Televisión Española por ella, pero esto no puede alentar ninguna teoría conspiranoica porque estamos hablando de cosas muy distintas. Si no había fondos, si los medios eran distintos, era por otras cuestiones. A Araujo incluso le escuché decir en un momento determinado que, claro, Félix en este momento ya estaba en horas bajas, él usa esa palabra. ¿Tú notaste ese deterioro ya en la figura de Félix? ¿O para ti, Félix, en realidad recuerdas que tiene un accidente en el momento de mayor éxito? Yo sinceramente creo que todo lo contrario. O sea, Félix fue subiendo como la espuma y entraba ya en un momento en el que iba a cristalizarse como elemento básico de la España contemporánea. Sí. Esto no le pasaba a cualquiera. Esto le pasó a Lola Flores, sí, seguramente, a Eleuterio Sánchez por otros motivos y de otra manera, a personas que seguramente forman parte de la historia viva de la España contemporánea. Pero Félix ya empezaba a cristalizarse en eso, ya no era solo el de los animales, Félix no era el de los animales, no era el de la naturaleza solamente. Félix era un ser querido, un ser familiar, formaba parte de las familias, de la comunidad española en general. Yo, fíjate, en aquel tiempo, con 17 años, cuando Félix se mata, creía que era un hombre ya mayor. Fíjate la visión claro, que tiene uno, ¿no? Una persona ya viejecita. Pues no lo era. Y murió muy joven, Félix, con 50 y pocos años. Muy joven murió, fue una putada. Aquello fue una putada inesperada. ¿Estuviste en el funeral? Claro, estuve porque mi padre se portó muy bien conmigo y mi padre me llevó a Poza de la Sal al entierro. Y aquí hay un tema que seguramente puede ser desagradable, pero que considero hay que hablar de algún modo. Félix Rodríguez de la Fuente, todas las personas que estuvimos aquella mañana de frío gélido en Burgos, vimos cómo se le enterró en su pueblo, se le enterró en Poza de la Sal.
Luego, curiosamente, supimos que sin luz ni taquígrafos, por decisión de Marcel Parmentier y de la familia, no así de la familia de Félix directamente, de su hermana, que por supuesto vivía, que se puso en contra de esta decisión que te voy a decir, pero ocurrió el hecho, por primera vez en España, de desenterrar a alguien y llevárselo a un panteón maravilloso, porque según algunas personas Félix merecía estar en el cementerio de Burgos capital, en un panteón a su medida, que no en su pueblecito de Poza de la Sal, bajo una lápida modesta. A mí esto me revuelve cada vez que lo pienso. ¿Cómo es posible que dieran esa autorización, que eso se hiciera con nocturnidad y alevosía frente a la propia familia paterna y materna de Félix, que obviamente querían que su hijo reposara en Poza de la Sal, como el propio Félix quiso, ¿no? Puede que desde el Ayuntamiento de Burgos quisieran que fuera al cementerio de San José, que fueran ellos los que movieran esa iniciativa. Pregunto, no sé. Puede ser esa idea paleta y ridícula de que las personas importantes tienen que estar en una ciudad bajo un mausoleo, que no en un pueblecito. Y esa es una equivocación radical que atenta muy directamente a la parte más íntima. Mira dónde tenemos a Machado, por ejemplo. Por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Sí. El caso es que yo estuve en aquel entierro y yo enterré a Félix en Poza de la Sal. Un día de nieve, un día en el que la comitiva, decenas de coches, centenares de personas, la comitiva tuvo que parar en el páramo de Masa porque un lobo iba corriendo en paralelo a los coches y cruzó la carretera de pronto. Un lobo. Esto lo contó la gente que lo vio, yo no lo vi, la gente que venía, acaba de cruzarse un lobo y tal. Bueno, evidentemente parecía que ese lobo había venido a cumplir una función, que era despedir a Félix, ¿no? Pero claro, le enterramos en una mañana inolvidable, lloramos, bueno, para toda la vida ya. Yo creo que las lágrimas salían ya no solamente de glándulas faciales, sino directamente del corazón. Y el caso es que luego después, meses después, pues uno tuvo que ir a honrar a su amigo Félix Rodríguez de la Fuente al cementerio de Burgos capital. Tú dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Habría que investigar realmente qué pasó. Ya. Bueno, pues no te quiero quitar mucho más tiempo, Luismi. Es un placer y eres un ejemplo de todo lo que hemos estado hablando, de alguien que se toma en serio esta profesión, que se documenta y que trata con cariño y con cuidado las cosas. Yo te lo agradezco. Así que te va a ir de maravilla. Te lo agradezco de corazón. Seguro. Y bueno, pues imagino que, aunque esto suene un poco grandilocuente, Félix desde donde esté, tiene que agradecer seguramente que haya personas que le recordemos de esta manera. Hombre, claro, Félix está al tanto de todo. ¿Verdad que sí? De todo lo que está pasando en este país, está al tanto. Bueno, pues esperemos que le vaya mejor al lobo y que si me siento otro día contigo sea para que nos contemos novedades positivas. Ya verás que ahora sí que nos han dado la oportunidad, los malos de esta película, de blindar para siempre y por siempre al Canis Lupus Signatus. Ahora sí que lo vamos a blindar de verdad, porque lo merece España y lo merece el Canis Lupus Signatus. Cuando quiera lo contamos, ¿vale? Venga, vale. Un abrazo. Gracias.